el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Cuando lee esta escritura, ¿qué es lo que piensa? Estas cosas que les pasó al pueblo de Israel durante su peregrinación se escribieron como ejemplo. ¿Como ejemplo de quiénes? ¿O para quiénes más bien? Para nosotros. Porque nosotros también, desde que nos convertimos, caminamos en una peregrinación hasta encontrarnos con la tierra prometida. Estas cosas se escribieron como ejemplo para que no codiciemos, para que no murmuremos, para que no chismeemos, para que no vamos en contra del liderazgo que Dios levanta y que tiene que aguantar a Gil y mil, porque esas cosas llevan al líder a convertirse en una persona humilde, porque no puede llevar adelante a gente tan diferente de lo que uno mismo es. Y el que no hace eso se frega, porque se convierte en un dictador. Así que no le queda más que ir a humillarse delante de Dios para pedirle ayuda para guiar a un pueblo tan diferente. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas precisamente para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales. Todas las cosas que un cristiano experimenta es como una réplica de lo que le ocurrió al pueblo de Israel mientras peregrinaba en el desierto hacia la tierra prometida. Primera de Corintios 10:6 dice, estas cosas sucedieron, dígalo fuerte, estas cosas sucedieron para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol Pablo declara algo muy importante refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando el pueblo peregrinaba en el desierto después que salió de Egipto. Una vez que salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y luego experimentaron una serie de pruebas de fe. Verso 11, Primera de Corintios 10:11, todas estas cosas les acontecieron ¿cómo? Y están escritas para amonestarnos a nosotros que peregrinamos hasta o hacia nuestra tierra prometida. Todas estas cosas quedaron registradas, no solo como historia, sino quedaron registradas como ejemplo para que no codiciemos ni pequemos como ellos lo hicieron. Ellos pasaron por un desierto, pero ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros?
Te repito lo que dice el Señor, que todo fue escrito para que nosotros tomemos ejemplo de lo que les aconteció a ellos. A ver dónde se pilla usted, ¿ya? Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que las cosas que están aquí, nosotros las repetimos, pero para que tengamos esperanza es que nos muestra hasta dónde llegaron ellos y hasta dónde podemos llegar nosotros. Números capítulo 33, verso 1, dice, esta es la ruta de los israelitas. Estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en una formación militar guiados por Moisés y Aarón. Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas con sus puntos de partida. Cuando leemos nosotros completo el libro de Números, capítulo 33, del verso 1 al 49, suena extraño, pero todos estos acontecimientos y todos estos nombres tienen un significado. Al principio los versos parecen raros y hasta aburridos, porque algunos son hasta impronunciables. No se los puede pronunciar. Pero no olvidemos que cada nombre fue inspirado por el Espíritu Santo y están escritos precisamente para amonestarnos a nosotros. Y también están escritos para que nos demos cuenta de que las cosas de la vida no son rápidas ni fáciles. Cada cosa tiene su proceso y a veces es un proceso largo. Y estas son las jornadas. Pudo ser jornada en singular, pero dice jornadas en plural, porque muestran un proceso y luego un caminar y vuelven a caminar hasta llegar a otro punto, pero todavía no es el final. O sea, que hasta donde has llegado todavía no es el final. Apenas estás dando los primeros pasos. Números capítulo 33, versos del 1 al 3. Estas, dice la Escritura, son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar. Estaban guiados por Moisés y Aarón, y Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían etapa por etapa, según lo ordenaba el Señor. O sea, cada jornada es una salida de algo y una entrada a una nueva etapa. Lo viejo se deja atrás por algo nuevo. Ramesés era la ciudad donde ellos estuvieron esclavizados, haciendo y cargando ladrillos, donde ellos vivieron oprimidos por Faraón, y ahí comenzaron las jornadas, desde la esclavitud por etapa hacia la bendición. Hasta donde has llegado todavía no es el final. Algunos caminan 1, 2 etapas y ahí se aplastan y creen que eso es todo. Versos del 3 al 8, el número 33. Los israelitas, dice, salieron de Ramsés. Salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año. Al día siguiente de la celebración de la Pascua,
Salieron con poder y a la vista de todos los egipcios. Y mientras los egipcios estaban enterrando a todos sus hijos mayores primogénitos, pues el Señor los había hecho morir, por lo cual había dictado sentencia contra sus dioses, contra los dioses de los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, en los límites del desierto. Salieron de Etán, dieron la vuelta hacia Piairot, que está al oriente de Balsefón, y acamparon frente a Migdol. Salieron de Piairot, cruzaron el mar y llegaron al desierto, caminando 3 días por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Así es la historia de la salida del pueblo de Israel. Mara, por ejemplo, quiere decir aguas amargas. En Mara, ellos dudaron de que Dios estaba con ellos. Porque cuando uno tiene problemas, uno se cuestiona. Uno se cuestiona si Dios está con uno y la gente lo acusa de que Dios no está con uno. O al final ya uno no sabe ni qué pensar. En Mara ellos dudaron de que Dios estaba con ellos, se sentían solos y le decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este lugar para morir de sed? Y dice la Escritura, salieron de Mara y llegaron a Elín, donde habían 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí, en Elín. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde la gente otra vez no tenía agua para beber. Aquí otra vez el pueblo miró con ojos humanos, ojos carnales, sin aprender a ver por la fe lo invisible. ¿Qué estaba buscando Dios? Estaba enseñándoles a confiar en Él y a obedecerle. Y sí, otra vez salieron de Refidín y comienzan los nombres otra vez hasta el final. Todas estas jornadas significan diversas experiencias que indican por su nombre los diferentes acontecimientos. Por eso en total son 42 jornadas o 42 campamentos que al nombrarlos dice salieron y acamparon, salieron y acamparon. ¿Dónde te has quedado vos? Porque cada lugar tiene su nombre, tiene su significado, tiene su problema, tiene su necesidad, porque Dios estaba educando un pueblo. O sea que además de jornadas hay sazones, y así se llaman, sazones a los procesos. En el libro de los Hechos, los apóstoles preguntaron al Señor Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo, y Él les contestó: no es de ustedes saber los tiempos o sazones o procesos que el Padre puso en su propia voluntad, en su propia autoridad. Lo que el Señor Jesús llamó sazones es un punto especial en el proceso que te lleva a la madurez. Por eso hay gente que al final de su vida no llegó a ninguna parte, porque no aprendió, porque no estudió, no por falta de enseñanza, sino por falta de disciplina, por falta de deseo de crecer, por falta de entendimiento espiritual.
En la vida espiritual hay una sucesión de experiencias, de cambios, de circunstancias cada cierto tiempo, o podríamos decir también de tiempo en tiempo. Lo que significa que las jornadas son procesos en la vida espiritual de cada creyente. Por eso habla la Escritura de mudar campamentos de tiempo en tiempo para avanzar a otra jornada. ¿Cuándo? Cuando Dios juzgue que aprendiste tu lección. Al pasar a otra jornada es porque aprendiste. Aprendiste lo que tenía que aprender en ese campamento. Entonces es el tiempo de avanzar para aprender otra lección de vida. Proverbios capítulo 4, verso 18. Es así la vida del creyente, como dice Proverbios 4, 18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos estar siempre en lo mismo. ¿Entiende? No podemos estar en lo mismo. Cada persona tiene que salir de este lugar sabiendo dónde se quedó. Porque en el Señor siempre hay más. Oseas, en el libro de Oseas dice que Efraín era una tribu, era como una torta no volteada. Quiere decir, muy cocinada de un lado, pero cruda del otro lado. Una torta no volteada es una torta que no se ha terminado de cocinar. Las tortas para cocer parejas hay que voltearlas. Es como el bife, ¿no? Se pone de un lado, se espera que cueza y se vuelca. Igual es la torta. Se pone de un lado, porque no estamos hablando de torta dulce, estamos hablando de la torta que ellos comían cocida al rescoldo. Estamos hablando de ese tipo de torta, al rescoldo, en piedra. Había que poner a un lado, esperar que cueza y volver a voltearla. Y lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo, a la tribu de Benjamín, que ellos estaban crudos en la fe. Esta metáfora describe el estado del pueblo de Dios. Primeramente nos dice que el pueblo es exclusiva posesión de Dios. ¿Todos somos de Dios los creyentes? ¿Nos inventamos o lo dice la Escritura? Lo dice la Escritura, lo afirma la Escritura para que nosotros tengamos paz. Deuteronomio 26, 18 dice: el Señor te ha declarado hoy que le seas pueblo único, como Él te ha dicho, para guardar todos sus mandamientos. El pueblo no hizo caso. El pueblo se mezcló con el mundo. ¿Y qué hizo esa mezcla? Hizo que se echara a perder el pueblo. Porque una torta no volteada es algo que no sirve. Porque está quemada de un lado, pero al otro lado está cruda. En el sentido espiritual, nosotros también corremos el riesgo de que nos pase lo mismo. ¿Cómo? Conformándonos a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice: y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿La mente dónde está la mente? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? En el alma. No se conformen a este siglo, transfórmense en la renovación de su alma para que puedan experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable
y perfecta. Y es buena también. Es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la persona no conforma su alma, no renueva su alma, no renueva su pensamiento, ¿qué va a pasar? Se va a conformar a este siglo malo, se va a conformar al mundo. Y eso nos va a hacer perder fuerza. Y eso va a dejar que nos quedemos en la mitad del proceso espiritual que Dios desea hacer en nosotros. De esa manera, por un lado, como la torta cuando se quema, hay cosas que por falta de equilibrio las resaltaremos más y otras partes van a quedar crudas. Como puede verse cuando se muestra el celo excesivo por ciertas cosas y un descuido bien marcado por otras cosas que nosotros juzgamos que no son importantes. La verdad es que debemos sostener, no solamente son los puntos escogidos, no solamente son las partes de la Biblia que nos gusta pintar, todos hemos comenzado a leer de esa manera. Pintando lo que nos agrada, resaltando lo que nos toca. No es así la vida cristiana. Porque dice la Escritura en Hechos 20:27, porque no he rehuido, decía Pablo, de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que no solamente tenemos que escoger las partes que nos agradan, sino todo el consejo de Dios, porque hay otras cosas en su palabra y en la vida espiritual en que estamos todavía crudos a pesar de los muchos años en la fe. Hay que voltear la torta, hay que cambiar nuestras circunstancias para aprender nuevas lecciones. Años atrás habían ciertos pecados sociales que se practicaban en secreto. Pero pasaron los años y todo cambió notablemente. No solo no se ocultan, sino que dicen que ya no es pecado porque todo el mundo lo hace. Y todavía te tildan de intolerante, de homofóbico, diciendo que Dios dice lo contrario en su palabra. Así que pasó de lo secreto a la práctica pública y se convirtió en una característica de nuestra época. ¿Sabe usted que Dios encontró un hombre fiel en los tiempos de Noé? Y ese hombre fiel era Noé. Porque todos los demás, dice la Escritura, que se casaban, se daban en casamiento, era gente violenta, gente que vivía peleando, hasta que Dios dijo, no voy a aguantar más a estos. Voy a acabar con la civilización. Solamente voy a preservar a Noé y su familia. Y todos los demás van a morir bajo agua. Hoy en día la práctica bíblica y la difusión de algunos pecados nos muestra que no estamos progresando, sino que más bien nos estamos degradando. Antes los padres advertían a los hijos, no te vayas a meter con esta muchacha, no la vayas a embarazar. Cuidado, no la vas a traer aquí, dizque a mirar tele, cuidado. Y ahora los padres son los principales alcahuetes. Es trágico cuando los líderes de una nación no tienen moral y más bien aplauden ese tipo de conducta. Porque el pecado se hace colectivo.
O sea que pecan los líderes y peca el pueblo en lo mismo. Se hace colectivo. Entra en la política, entra en la educación, entra en la religión y todavía hacen alarde de su mala administración de la nación. Pero hay que recordar que grandes naciones e imperios desaparecieron porque pasaron por el mismo proceso de decadencia. Reinos e imperios quedaron en la ruina, en escombros, que ya han desaparecido inclusive del escenario de los eventos humanos. Pasaron, ¿por qué? Por el mismo proceso de decadencia, y aquellas potencias quedaron en ruinas, total ruina. ¿Quién se acuerda de las 7 maravillas del mundo? Nadie. Ni en la escuela lo enseñan. Y sin embargo, cuando uno lee, eran cosas asombrosas, como los jardines colgantes de Babilonia. Ahora los jardines tienen que hacerlos de plástico para que sean colgantes, porque se secan. Allá había riego de agua. Era una maravilla. El Coloso de Rodas y todas esas cosas que están registradas en la historia, pero que la gente no lo conoce, no sabe. Cómo al final queda todo lo que se levanta, queda en el piso. ¿Y las estatuas para qué? Para baños de palomas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión de todo lo que ves a tu alrededor? Parece que el orden de prioridades se cambió. Todos quieren dinero fácil. Todos quieren bienes materiales, porque el consumismo nos ahoga. El sexo libre y la droga devaluaron la sociedad. El corazón se les enfrió. En realidad ya no son ni fríos ni calientes, son tibios. Pero deben de recordar que hasta el agua tibia es vomitiva. Por eso es que llama el Señor la atención a la tribu de Efraín. Les dijo: Efraín, eres como una torta volteada, que quiere decir cocinada por un lado pero cruda por el otro. ¿Cómo podemos poner la palabra en práctica? Salomón relaciona la palabra de Dios con los oídos, con los ojos, con el corazón y con todo el cuerpo. Entonces todo nuestro ser tiene que ser irreprensible para la venida del Señor. Con nuestros oídos quiere que escuchemos la palabra. Escuchen, aprendan, oigan lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Con nuestros ojos quiere que leamos. Con nuestro corazón no es suficiente escuchar y leer la palabra. Él quiere que ocupe el primer lugar en nuestros afectos, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Con todo nuestro cuerpo, si la guardamos en nuestro corazón, la palabra tendrá poder para influir en nuestra vida diaria. Va a influir en nuestros actos y se va a convertir en parte de nuestra vida práctica. Y entonces Dios será glorificado. Así de sencillo. Dejen de detener el campamento. Necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar, porque ahora los líderes no duran 140 años como Moisés. Y si la lámpara se apaga, todos quedan en oscuridad. Recuerden lo que le dijo, lo que dice la Escritura: antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Antes que la lámpara fuese apagada. ¿Cuál es la lámpara? El que lleva la visión, el pastor que lleva la visión.
Antes que la lámpara fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Y vino con unas palabras duras para Elí, que era el sumo sacerdote, pero era un alcahuete de los hijos. Palabra dura. Y cuando él escuchó la palabra, dijo, es verdad, ese es Dios. ¿Por qué dijo ese es Dios? Porque ya le había hablado a él muchas veces y no le había hecho caso. ¿Cuántas veces te ha hablado vos a Dios? Dios a vos más bien. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios a vos? ¿Y hasta cuándo te va a hablar? ¿Hasta cuándo te va a hablar? Los padres tienen que enseñar a sus hijos a leer la Escritura. Y todos somos llamados a dar ejemplo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.